Muy buenas noches para todos. Yo soy Mariana Rubla, hago parte del equipo de Palabra Libre. Estamos hoy muy contentos de tener uno de nuestros segundos, es la primera masterclass, pero ya habíamos hecho como unos intentos. Estamos muy contentos de tener hoy nuestra primera masterclass con Héctor Manuel Castro, uno de los escritores de nuestro catálogo. Estos espacios surgen desde el deseo de compartir con ustedes todo el talento de nuestro equipo, todo el talento de nuestros escritores y pues bueno, generar una interacción que vaya un poco más allá de la lectura. Es un espacio hecho para ustedes, creado para ustedes. Entonces, bienvenidos. Angélica Villalba Cárdenas ya se conecta por ahí. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas porque como les cuento, esto es para ustedes. Estará con nosotros Héctor Manuel Castro. Yo quiero hablar primero un poco de él. Eh, Héctor Manuel es un escritor de la editorial Palabra Libre, es abogado, periodista colombiano, vive en Estados Unidos, ahora justo estábamos hablando de su labor como periodista allí. Es autor de la novela La Iglesia del Diablo, tiene una maestría en comunicación de la Universidad Internacional de Florida, es profesor de periodismo en Miami Dade College y tiene un blog que se llama La Visión al Desnudo, que es publicado semanalmente en @Héctor Man Castro, ahí lo pueden seguir, ahí lo pueden leer. Tiene Tarde de Golondrinas con nosotros, con nuestra editorial, es una de las novedades del 2020. El libro ya está en versión ebook y muy pronto vamos a tener la fortuna de tenerlo físico. Tarde de Golondrinas es una novela de la que también quiero hablar un poquito. La última casa de la calle Melancolía es un lugar siniestro que genera terror en los habitantes de un pueblo perdido en las montañas. Una mujer llamada Ágata es la propietaria de aquel sitio y por ello tiene que soportar el odio y el rechazo de una comunidad sumida en la ignorancia y el fanatismo. La novela inconclusa, escrita por un hombre durante los últimos días de su existencia, se transformará en un acertijo para la mujer que ama, teniendo esta que descifrarlo si quiere salvarse de la nostalgia que la mata poco a poco. ¿Podrá la tristeza más grande del mundo generar la mayor satisfacción en una de sus víctimas? Tarde de Golondrinas es la narración de dos historias que se funden para que el recuerdo de los que ya no están jamás desaparezca. Importante ahí esa idea de que Tarde de Golondrinas es la narración de dos historias, pues porque precisamente de eso es de lo que queremos hablar hoy en esta masterclass. Vamos a hablar de cómo construir diferentes voces narrativas en una novela que lo hace Héctor en su texto. Héctor, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿cómo estás? Mariana, buenas noches, saludos a todos chicos, los que se conectan Que se con conecte. nosotros. ¿Cómo vamos? Bueno, qué bueno que estés aquí, qué bueno que Tarde de Golondrinas ya vaya avanzando. Parece que fue como hace muy poco tiempo que nos encontramos a presentar el libro, pero bueno, ya va casi un año, o sea, la experiencia de tiempo este año ha sido bastante extraña. Para todos, ¿no? La pandemia ha retrasado todos los proyectos literarios en todos los aspectos. Es un año donde muchas personas dicen, no me lo cuenten en edad porque no lo viví. Es un año donde hemos Bueno, estado enclaustrados, pero bueno, menos mal, estamos contentos. Ya Tarde de Golondrinas va a salir en un par de semanas, lo vamos a tener, ahí les presentamos la portada. ahí les presentamos la Y portada. tenemos una buena noticia porque la novela, a pesar de que solamente ha salido en digital, ya ha sido nominada como el mejor audiolibro del año. Sí, eso les íbamos a contar. Tarde de Golondrinas está nominado a Mejor Audiolibro en Español en los premios Audi. Es uno de los premios organizados por la Audio Publisher Association y los ganadores se conocen en marzo del 2021. Bueno, y nosotros, por aquí me están dando una pista y es que los premios Audi son como los Oscar del audiolibro. Es decir, que estamos nominados a una categoría importante. Vamos a hacer ahí mucha fuerza para que el premio lo tengas y felicitarte, Héctor, pues el libro todavía no lo tenemos físico y ya está dando esos réditos. Estoy segura de que muy pronto, porque muy pronto, creemos que para este mes que viene vamos a poder encontrar ya Tarde de Golondrinas en todas las librerías. ¿No? Y es importante
tenerlo físicamente. Es como Claro. muchos autores dicen que un libro es como el bebé, ¿no? Sí, Y no lo hemos este, podido ver. y este se gestó en más de 9 meses, así que es como un bebé elefante, ¿no? De 2 años de gestación. Bueno, y entonces entremos en materia. Hoy vamos a conversar, pues vas a contarnos, estos espacios como les contamos son una masterclass. La idea es como sustraer un poco del conocimiento de nuestros autores para aprender también eh, cómo construir dos voces narrativas en una historia. Entonces, te propongo que nos cuentes un poco de esas dos voces, cómo llegaron a ti, cómo las construiste, y voy a estar muy atenta a todas las preguntas para que las centralicemos y al final volvamos a entrar a conversar. Perfecto, Mariana, gracias. Bueno, Héctor, gracias. Bueno, buenas noches otra vez. Mi nombre es Héctor Manuel Castro, como ya Mariana tuvo la gentileza de presentarme. Años atrás escribí La Iglesia del Diablo, un libro de Penguin Random House, y ahora pues tengo la fortuna de presentarles Tarde de Golondrinas con la editorial Palabra Libre, una editorial colombo-estadounidense, y ya en 2 semanas vamos a poder tener el libro físicamente, algo que nos deja muy contentos. Y yo quiero comenzar hablando de las voces narrativas de la novela, ¿no? Y lo quiero hacer de una forma explicativa, con los hechos que surgieron dentro de la misma para no hacerla tan tediosa ni eh, tan complicada. Entonces, quiero comenzar con un concepto básico que es la narración. Entonces, la narración realmente es un proceso y culminación de contar una historia, sea un libro de ficción, como en este caso Tarde de Golondrinas, sea un libro de memorias, un libro de no ficción, que sería un ensayo, un libro motivacional, o sea un cuento, ¿no? Cualquier forma de historia tiene una narrativa especial. Es muy importante que aprendamos o que diferenciemos que la voz narrativa de la historia no es la del autor. O sea, el narrador de la historia es totalmente diferente a la persona que escribe, ¿no? Al autor en sí, ¿no? O sea, yo no soy la persona que está narrando la historia, yo solamente la escribo. Entonces, Tarde de Golondrinas, les voy a contar brevemente de qué se trata para que entendamos entre todos las voces narrativas que pude usar dentro del libro. Tarde de Golondrinas comienza con la historia de una pareja de amantes que han estado juntos prácticamente la mayor parte de su vida, que se aman de una forma descomunal, pero que están viviendo el ocaso de su relación. El señor, ya entrado en años, ya viejo, se encuentra en un coma permanente, está en su casa conectado a 1000 cables, con monitores y el bibi del corazón todo el tiempo, pero está ido. Y la señora lo ve y está sufriendo porque es el amor de su vida, es todo lo que tiene, intenta hacerlo regresar, pero él está en un coma profundo. Y yo quise escoger una voz narrativa encarnada en esta mujer. Entonces es una voz narrativa donde la narración está hecho por uno de tus personajes, en este caso uno de mis personajes principales, que es esta mujer que está sufriendo, que está haciendo todo lo posible para hacer que su esposo vuelva y que nos muestra el entorno a través de su vivencia y vemos todo a través de sus ojos, no de mis ojos que soy el autor. Entonces hay que hacer una diferenciación muy grande y desprendernos del autor y del narrador. En este caso entonces es ella. Y ella nos va contando que ellos llevan juntos mucho tiempo, que han valorado el tiempo que llevan juntos, valga la redundancia, no en años, sino en libros, porque es una pareja amante de la literatura, de la poesía, y ha leído mucho. Entonces, ella narra ese romanticismo de pareja en las obras que han leído. Y todo esto nos lo va contando ella. Entonces, el lector, a través de esta voz narrativa personal, encuentra una similitud personal, ¿no? Una empatía muy cercana con ella, porque el lector está viviendo lo que ella está viviendo. ¿Qué pasó aquí? Como escritor, cuando tú escoges un narrador que es un personaje tuyo,
tú te tienes que desprender de todos tus prejuicios y encarnar ese personaje. En este caso era una mujer anciana. Entonces, yo no comencé a pensar como ella, yo no comencé a sentir como ella, yo fui ella, ¿no? Eso es lo que hace un autor para consolidar una voz narrativa de un personaje, encarnar ese personaje al 100%, ¿no? Entonces yo me convertí en esa mujer anciana con mi esposo moribundo, en coma, conectado a monitores, y yo recordando realmente una vida que teníamos, ¿no? Entonces esa anciana lo que hace es que toma control de la historia y empieza a contarnos por qué es tan importante que nosotros la leamos, ¿no? Y es un bálsamo de sentimientos que la están matando, porque está perdiendo lo más importante de su vida. Imagínense ustedes la persona más importante conectada a 1000 máquinas y que les diga a un médico que no va a sobrevivir. Y es lo que ella está contándonos. Resulta que en la historia, a través de sus ojos, nos damos cuenta de que este señor conectado a monitores es un autor frustrado, un escritor frustrado que nunca ha podido publicar, pero que todas las noches escribía un manuscrito que ella no tiene la remota idea de qué se trata, y él escribía esto y le hizo prometer a ella que él lo iba a escribir, pero que ella lo iba a finalizar, un libro. Al entrar en coma, ella descubre un sobre de Manila, un sobre con el manuscrito adentro. Y cuando el doctor le dice que él no va a sobrevivir, ella decide abrirlo y empieza a leerlo con él. ¿Qué sucedió allí? Cuando ella empieza a leerlo, entramos a otra voz narrativa, que fue lo que yo no quise que el Señor nos contara porque el Señor está en coma, entonces no puede hablar en presente. No quise que hablara en pasado porque me parecía un poco complicado. Entonces lo que hice fue buscar una voz narrativa de una tercera persona que ve la historia desde fuera, ¿no? Y es lo que él hace. Cuando entramos entonces al mundo del libro que el Señor escribe, enmarcamos este escenario casi circense, ¿no? Con personajes que viven en una montaña que puede ser un rincón latinoamericano, pero puede ser incluso un rincón europeo, africano, asiático, porque es un pueblo pequeño y todos los pueblos pequeños son muy parecidos. Yo he tenido la fortuna de moverme aquí y allá y me he dado cuenta que lo que nos diferencian las diferencias son culturales y lingüísticas, pero todos los pueblos pequeños y todas las ciudades están enmarcadas por los mismos personajes, ¿no? Entonces, cuando entramos a la vida de este libro que ella está leyendo, ya no es un personaje el que nos cuenta la historia, sino una voz diferentísima, ¿no? Y la sentimos. Entonces es un hombre que cuenta, este señor que está en coma, yo le di la tarea como autor de que él encontrara la voz narrativa que quisiera. O sea que el libro se complicó un poco al momento de comenzar a escribirlo, fue un reto, porque no solamente tenía dos voces narrativas, sino que le di al señor la tarea de cuando él escribía el libro, que él encontrara la voz narrativa que quisiera. Dentro de este pueblo, en las montañas, también hay varios personajes. Y hay que aclarar que cada personaje tiene su propia voz, ¿no? Aquí lo importante es que como la voz narrativa del tercero, del que cuenta la historia y no es protagonista, él lo está contando desde afuera, entonces tú no tienes que encarnar prácticamente esa voz. Mientras que cuando la voz narrativa pertenece a un personaje específico, como en mi caso, que es el personaje, uno de mis principales, que es la mujer, ahí sí tuve que encarnarme en ella, meterme en su cuerpo, en su mente, en sus acciones, y por eso yo siempre le digo a mis estudiantes cuando tocamos el tema de la ficción y de desarrollar personajes, que es muy importante tener consolidados de una manera estructurada todos tus personajes. Entonces lo que yo les pido siempre es que busquen los personajes principales de su historia y les hagan una ficha como si ese personaje estuviera en una oficina médica y estuviera llenando un formulario.
¿no? Y el médico te pasará un formulario donde tienes que poner tu nombre, tu edad, tus raíces culturales, quién vive contigo, quién es tu familia cercana, quiénes son tus amigos. Y más allá, yo abriría esa puerta y les pediría que sepan cuáles son los miedos de ese personaje, cuáles son los sueños de ese personaje, su vida sexual, su vida amorosa, sus frustraciones máximas, lo que le da rabia, sus gustos musicales, lo que le gusta comer, sus aspiraciones políticas o sus ideologías, sus creencias espirituales o religiosas de tenerlas. El autor tiene que conocer el personaje mejor de lo que el personaje se conoce a sí mismo, porque es la única forma en que realmente va a trascender la historia. Si el autor no conoce ese personaje, el personaje se va a crear con deficiencias y pueden venir grandes problemas estructurales, no al principio, porque al principio todo va surgiendo, pero más allá cuando la trama empieza a mezclarse, tú vas a ver que van a haber problemas. Entonces, por eso es muy importante quizás no saber la vida, obra y gracia de tus 20 personajes, ¿no? Y por eso yo recomiendo que en un libro los personajes sean mínimos, que sean uno, dos, tres máximo personajes principales, máximo tres, y personajes secundarios que son los que mueven la historia, pero que van desapareciendo aquí y allá, que sean otros tres, cuatro, que es mi recomendación, que fue lo que yo hice con mi primera historia, con La Iglesia del Diablo, pero en Tarde de Golondrinas yo compliqué la pita, ¿no? Y entonces se me agrandó el enano, como decimos, y lo que pasó fue que entraron un sinnúmero de personajes muy coloridos dentro de la historia de las montañas, y esos personajes le dieron mucha vida a la obra, y yo no tuve que meterme en cada uno de ellos porque no todos eran personajes principales, pero sí conocer por lo menos quiénes eran, cómo pensaban, sus aspiraciones, sus secretos, sus intrigas, sus miedos, sus odios, sus pasiones ocultas, con quién dormían, con quién no, quiénes eran más sensatos y quiénes eran más locos, los borrachines del grupo. Eso es algo muy importante que un autor tiene que saber y saber cómo van a actuar en determinadas ocasiones. Cuando yo ya comencé a escribir la historia de este pueblo, que me resultó fascinante, comencé a aburrirme con la voz narrativa que había escogido el señor que está en coma, para la voz narrativa que cuenta la historia de este pueblo. Y entonces me vino a la cabeza la idea de mezclar y regresar con la señora que está padeciendo, que su esposo está en coma, y entonces comencé a mezclar las dos historias y al mismo tiempo se mezclaban las dos voces narrativas, no dentro de los mismos capítulos para no hacer una mezcolanza imperfecta, pero sí a través de una estructura literaria que me permitiera, después de 5 o 6 capítulos, regresar a la historia de la señora y así volver otra vez a concretar y a unir al lector con esa persona que desde el principio nos hizo vibrar. ¿Por qué? Porque cuando ella está contando lo que siente, el lector es más propenso a sentirlo. Cuando ella llora y grita y se siente frustrada y no sabe qué hacer, uno como lector, a mí me pasa mucho, yo soy más sensible al percibir que un personaje principal está sufriendo de una forma descomunal, que cuando tú lees realmente una historia donde un personaje, donde un narrador, una voz narrativa que no está cercana a vos, te va contando muchas cosas y entonces tú no lo sientes tanto, y en el mejor de los casos, cuando una historia bien trabajada, empiezas a enamorarte de uno o dos personajes, ¿no? Pero no de esa voz narrativa que es un tercero, y que muchas personas ni siquiera sienten una empatía, una cercanía con ella. Esta voz narrativa de la historia de la montaña es una voz narrativa omnisciente. ¿Qué significa? Que es una persona que conoce todo lo que va a pasar en la historia, conoce cómo van a funcionar los personajes, conoce lo que va a pasar más adelante incluso,
y es una voz narrativa que se atreve a juzgar, que se atreve a contarnos lo que va a pasar, y como nosotros como lectores no sabemos, él sí lo sabe, ¿no? Entonces hay que manejar esa voz narrativa con mucho tacto, porque se puede encargar de dañar la historia, ¿no? Todas las voces narrativas tienen ventajas y tienen problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando utilizas una voz narrativa que es un personaje? Que ese personaje está limitado, ¿no? Y su voz narrativa solamente se traduce a lo que él ve, que en este caso a lo que la señora ve, ¿no? A lo que ella está sintiendo al ver a su esposo conectado y muriéndose, pero no tiene una visión clara del exterior de la historia, ¿no? Entonces esa es una desventaja, que su visión es subjetiva y puede que lo que ella nos está diciendo es solamente lo que está pensando, pero no lo que haya pensado el señor que está en coma, ¿no? Porque es su visión de la actualidad, del momento, y sus pasiones, sus sentimientos, pero como en la vida cotidiana. Volvimos otra vez. Piensen que cada una de las partes en conflicto tiene una visión diferente y tiene un argumento diferente y piensa diferente a la otra. Igual pasa aquí. Cuando tu voz narrativa es tu personaje principal, tú no sabes si es totalmente objetiva, esa voz narrativa tiende a caer en deficiencias de la historia, ¿no? Y esa es la desventaja. Las ventajas es que une al lector con sus pasiones, con su sentir. Pero cuando utilizamos la voz narrativa de un tercero, la voz narrativa que está mirando la historia desde fuera, también tiene desventajas, y es que el lector realmente no siente esa conectividad que sí siente cuando la historia es contada por uno de los personajes. Pero también la ventaja es que ese narrador conoce todo lo que va a pasar y va maniobrando sus hilos como si fuéramos marionetas, y es como un dios creador de la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué se volvió un reto Tarde de golondrinas para mí? Porque no solamente utilicé las dos voces narrativas, sino que eran totalmente ambiguas, totalmente diferentes. Entonces, en una, el narrador era el personaje sufriendo, viendo todo lo que le pasaba, contándonos todo lo que le estaba pasando y haciéndonos sentir en el alma realmente esa sensación. Y cuando, les voy a confesar, cuando esta mujer perdió a su marido, porque el hombre muere en los primeros capítulos, no les voy a adelantar mucho, y ella lloraba como una niña chiquita, y yo escribiendo no podía dejar de llorar porque había perdido a mi esposo al yo ser la señora, ¿no? Yo quiero invitarlos que si alguno de ustedes escribe, está escribiendo, ha escrito o piensa seguir haciéndolo, y tienen que meterse realmente al cuerpo, al alma, a la mente de sus personajes principales cuando tienen en su poder la voz narrativa y son sus personajes. De lo contrario, la historia va a carecer tarde o temprano de argumentos, y va a tener filtros donde va a caer mucha agua, y el personaje se va a desinflar y la historia se va a desinflar. Entonces, si tienen dos personajes y la voz narrativa es un ping-pong entre los dos, tienen que asumir la característica física, mental y toda la parte emocional de esos personajes. Y no es fácil, no es fácil, porque mi primera novela yo la hice desde la voz narrativa del tercero, donde esa voz narrativa contaba la historia y le daba pie a los personajes de la historia a que hicieran sus diálogos, ¿no? Y a veces esos personajes se apoderaban por momentos de los capítulos y peleaban entre ellos y hacían diálogos entre ellos y movían el libro y tenían mucha pasión, que para mí es lo más importante en cada uno de mis personajes y en cada uno de los apartes de mi vida. A mí me mueve mucho la pasión, y sobre todo cuando escribo. Pero aquí en Tarde de golondrinas lo que pasó fue esa mezcla entre varias voces narrativas. Y fuera de eso, los personajes en la historia de las montañas comenzaron a tener vida propia también, que pasa cuando comienzas a escribir
y los personajes están bien fundamentados, los personajes empiezan a pensar por sí mismos y aunque suene loco para muchos, me van a dar la razón los que han escrito y saben que es así. Los personajes empiezan a pensar incluso diferente de como el autor los va craneando. Y de un momento a otro el personaje es como si te mirara y te dijera, ¿qué diablos estás haciendo conmigo? Eso no, así no soy yo, ¿no? No puedes pensar que yo obre de tal manera cuando no soy yo. Por eso es tan importante que el autor conozca de la A a la Z al personaje. Pero a medida de que la novela comenzó a avanzar, y a mezclar las dos voces literarias, me di cuenta que estaba fluyendo de una manera espectacular y puedo decir con orgullo máximo que la novela finalizó de una forma redonda. Fue un reto grande, fue complicado la estructura literaria en un principio, pero creo que la trabajé también, que fundamenté también los personajes, que les di vida propia y que sabía yo tanto de estos personajes, de los principales sobre todo, de los secundarios también. Me apoderé de la vida del pueblo, conocí las montañas y me di cuenta que cuando tus personajes están bien fundados, bien cimentados, la historia va a fluir. Y fue lo que pasó con Tarde de Golondrinas. Yo quiero invitarlos a que antes de escribir lean mucho, lean todo lo que puedan. Es uno de los cimientos máximos para que tus escrituras, para que tus personajes, para que tus capítulos tengan éxito. Una persona que realmente no lee suficiente no puede fundamentar sus historias de manera concreta o esas historias no pueden trascender en el tiempo. Ahora bien, si ya han empezado a escribirlos, opten y los invito a que generen curiosidad con sus voces narrativas, que no se limiten a hacerlo más fácil, que quizás para unos es que uno de sus personajes cuente la historia, o quizás para otros, según su estilo literario, sea que la historia la cuente un tercero y le dé cabida, le dé entrada a los personajes, ¿no? Sino que aprendan a mezclar. Creo que este ejercicio para mí fue supremamente enriquecedor como autor. Creo que me dio una visión diferente de la manera en que los personajes son creados, porque cada uno de ellos tuvo vida, y tuvo vida debido a la voz literaria y narrativa con la que yo los pude crear, ¿no? A veces mis dos narradores, la pareja, cada uno tuvo su parte en las narraciones, me sorprendieron de una manera impactante, por decirlo así, y me impactaba en las noches. Yo no podía conciliar el sueño después de escribir 2, 3 capítulos y decía, ¿cómo diablos esta mujer pudo descubrir esto y yo no me había dado cuenta? ¿No? Porque otra vez tus personajes empiezan a tener vida propia y es magnífico cuando la historia va fluyendo y va concretándose de la manera en que el autor ni siquiera lo tiene premeditado, ¿no? Una vez más los invito, si tienen preguntas, por favor, las personas que están aquí, bienvenidas todas. La creación de los personajes es importante que no las enmarquen solamente en un camino, sino que que expandan la mente en su curiosidad y que se den cuenta que cada personaje puede ser uno de nosotros, ¿no? Sin límites. Mariana. Héctor, muchas gracias por esta charla tan maravillosa. Creo que aquí había muchos comentarios, pero aquí nos están preguntando que dónde pueden comprar el libro. Mira, Héctor Andrés Villamarín dice, gracias Héctor por compartir tu experiencia. Tarde de Golondrinas es sin duda una novela muy bien lograda, los personajes están muy bien elaborados y la historia me fascina, me encantó. Mi sensación con todo lo que nos contaste hoy es que es muy magistral lo que haces como con la herramienta tradicional de construcción de personajes, porque como que eres muy juicioso como con esa teoría, pero lo transformas de una manera muy poderosa, logrando algo que para mí es como muy importante en la literatura y que creo que es lo que
que es como sinónimo de este fascinante, y es mantener el misterio, pues como que se mantiene el misterio en la lectura de la novela por ese juego de voces, y a mí eso me parece pues muy, muy, muy bello, y creo que pues como podernos revelar ese misterio a nosotros tus lectores, pues es de agradecer. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti, Mariana, a la editorial, que es mi casa, a las personas que están aquí participando, y yo sé que más se van a sumar con los días porque, bueno, el video queda montado en redes Exacto, sociales, ¿no? claro. Pero como lo dices, el misterio también para mí es parte fundamental de cualquier historia, dejar ese tease, ¿no? Para que la gente diga, bueno, cierro hoy y mañana, ¿qué va a pasar? Y para mí era importante porque yo no sabía desde el principio en qué iba a terminar la historia, ¿no? Yo también dejo que el misterio me envuelva mientras escribo, Claro. ¿no? Porque es la única forma en que me siento motivado y a medida que vas escribiendo, pues las puertas se van abriendo y te das cuenta, por aquí puede ser. Bueno, Héctor, seguramente van a quedar por ahí muchas preguntas. Si quedan con dudas, estaremos ahí pendientes para responderlas. Siempre pueden seguirnos en redes sociales como @palabralibre, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es desde donde estamos transmitiendo en este momento. Me preguntan dónde pueden comprar el libro. El libro se puede conseguir en formato ebook en todas las plataformas, Apple Books, Amazon, Google Play. Pueden conseguir el audiolibro que está nominado a los premios Audi, lo pueden conseguir en Fonolibro, y pueden seguir también a Héctor en sus redes sociales. Así es, Muchas muchas gracias a gracias. todos. Buenas noches. Cuídense, chao, chao.